Hoy vamos a estudiar un versículo que está en Gálatas 3:28. En Cristo no hay hombre ni mujer. Lo has escuchado, ¿verdad? Seguro que sí, pero ¿significa lo que queremos decir o tiene otro significado dado por el autor? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Quédate aquí. Queremos hacer esta sección de videos porque queremos dar un poquito de herramientas, unas cuantas herramientas para el pueblo cristiano a la hora de identificar un texto, saber qué es lo que significa ese texto, saber cuál fue la intención del autor del Nuevo Testamento al escribir el texto y usarlo de la forma adecuada. Hay mucha inadecuación, una adecuación negativa a la hora de estar leyendo las Escrituras y aplicando las Escrituras, porque creemos que cualquier texto sirve para cualquier circunstancia de la vida. Y sí, es cierto que todo se puede aplicar, pero tenemos que hacer un estudio o comprender qué es lo que quiso decir el autor que usó las palabras que usa. En este caso más centrado de hoy es qué significa el versículo de Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Déjame decirte que este versículo se está usando mucho por los igualitaristas. Son aquellas personas que creen que el hombre y la mujer son iguales no solo en dignidad, que lo son, sino también en sus roles. Y consideran que este pasaje, que Pablo, en este pasaje de Gálatas, estaba diciendo que hombres y mujeres dentro de la congregación o dentro de cualquier acción social tenemos los mismos roles. ¿Será eso así? ¿Será que ahora en Cristo no hay hombre ni mujer porque todos somos uno? ¿Somos iguales en ese sentido? En el sentido en que este versículo parece estar expresando. Pero también, no sé si sabrás que este versículo se está usando en aquellos sectores donde la ideología de género ha llegado y está permeando. Hay personas que agarran este texto para decir, como ya no hay hombre ni mujer, podemos ser lo que queramos, la homosexualidad, la ideología de género, nadie me puede decir cómo tengo que pensar, cómo tengo que sentirme, porque todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Será así? ¿Será que Pablo lo pensó de esta forma? Yo creo que no. Por otro lado, en otra sección histórica, muchas personas pensaban que Pablo estaba usando este texto también para la abolición de la esclavitud. Ya no hay esclavo ni libre, ya no tiene que haber esta subyugación. Y es cierto, no la tiene que haber. Lo que ocurre es que Pablo no estaba escribiendo con estas ideas en mente. Es cierto que en el tiempo donde escribe este versículo había esclavos, había personas libres, hombres y mujeres con roles muy definidos, incluso había por así decirlo, un peso encima de la mujer, una subyugación hacia la mujer. Pero Pablo no está usando este texto para nuestras interpretaciones privadas y sociales de nuestro tiempo moderno. Una carta, la carta de Gálatas, por ejemplo, es un acto de comunicación donde tenemos a un emisor, que es Pablo, un mensaje, que es la carta, y tenemos un receptor, que son los hermanos de Galacia, los Gálatas. Entonces, una carta es un medio de comunicación que contiene un mensaje, pero ese mensaje de Pablo responde a una pregunta básica: ¿por qué? ¿Por qué escribes, Pablo, esto? ¿Por qué das este mensaje? Y responde a algo que estaba sucediendo. Una persona, cuando da un mensaje, lo que hace por medio de ese mensaje es responder a una cuestión que está en el aire y que queremos darle una determinada solución. Eso es lo que está haciendo Pablo en las iglesias de Galacia. Entonces tenemos que preguntarnos
con este versículo, el versículo 3 y 28, que dice, lo voy a leer de nuevo, que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? ¿Realmente Pablo estaba diciendo, ya no hay esclavos ni libres, ya son todos iguales? ¿Está diciendo Pablo que ya no hay hombres ni mujeres, ya son todos iguales? ¿Está dando Pablo un permiso para esta nueva ideología de decir, ya no hay hombre ni mujer, ya siéntete como quieras? ¿Estás santificado en Cristo, ya tienes salvación? ¿Está diciendo Pablo eso? ¿O está diciendo Pablo, hombres y mujeres son iguales, tienen todos los mismos roles, tienen todos los mismos derechos? ¿Lo está diciendo realmente? Yo no estoy negando, simplemente vamos a ver si este texto se usa. Y Pablo estaba pensando realmente en eso, o estaba diciendo otra cosa, y somos nosotros los que usamos este texto para romperle el sentido ideal de Pablo. Como digo, tenemos que entender el contexto. Todo necesita un contexto. Y déjame decirte la definición de contexto. Contexto es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. Creo que es claro, todo responde a un contexto determinado. Sin el contexto no podemos entender la idea de Pablo al escribir el versículo que escribió. Por tanto, casi siempre lo que hacemos es romper el sentido lógico del texto. Sacar el verso del contexto es crear un pretexto. Tenemos que entender el versículo a la luz de su contexto lógico. Pero para ello tenemos que entender cuál es el punto de Pablo al escribir la carta de los Gálatas. Si no entendemos cuál es la idea central de Pablo, o sea, la problemática que Pablo quería solventar en esta congregación, no vamos a entender el sentido lógico del texto en cuestión. Para hacerlo muy rápido, ¿qué es lo que sucedía en la iglesia de los Gálatas? Pablo escribió la carta de los Gálatas para contrarrestar a los falsos maestros judaizantes que estaban minando la doctrina central del Nuevo Testamento de la justificación por la fe. Estos falsos maestros esparcieron su enseñanza peligrosa de que los gentiles primero deben convertirse en prosélitos judíos y someterse a toda la ley mosaica antes de que pudieran convertirse en cristianos. Es por eso que Pablo escribe esta carta para defender la justificación por la fe. Repito, para defender la justificación por la fe y advertir a estas iglesias de las terribles consecuencias de abandonar esa doctrina esencial. Eso es lo que Pablo está haciendo. Esa es la motivación de Pablo al escribir Gálatas. Una serie de personas que estaban influenciando en el siglo I a las iglesias a las cuales Pablo había estado predicándoles y plantando, y estaban influenciando a los hermanos de estas iglesias, a estos nuevos creyentes, de que Pablo no es un verdadero apóstol. Y por eso Pablo, en el capítulo 1 y capítulo 2 de Gálatas, tú lo puedes ver en tu misma Biblia, Pablo está defendiendo su apostolado. Está defendiendo que él es un genuino apóstol, que ha tenido la revelación de Jesús y que, por tanto, tiene el mensaje verdadero del Evangelio, porque no hay otro mensaje del Evangelio. Ahora, es interesante que mires conmigo en el capítulo 1, versículo 6, la expresión de Pablo en este versículo. Él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo usa un vocablo en griego muy interesante. Pablo está usando el término taumazo, que significa atónito o asombrado. Lo que está diciendo Pablo es, estoy asombrado, estoy extremadamente asombrado de que os hayáis alejado del verdadero evangelio. Y Pablo usa otra palabra griega, metatísemi, que significa trasladado, cambiado, mudado.
Por tanto, lo que Pablo está diciendo es, estoy asombrado de que se hayan mudado de pensamiento tan rápido, de que hayan mudado su fe, de que hayan trasladado de la verdad a la mentira que están escuchando. Ese es el verdadero sentir de Pablo hacia los Gálatas. ¿Por qué? Versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Aquí está la centralidad de la carta de Pablo y por lo cual él está escribiendo. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tenemos que entender el contexto para ir visualizando la idea lógica del desarrollo que Pablo va a estar dando en toda su carta. Y ahora pasamos al versículo 3, el capítulo en el contexto donde está inmerso nuestro versículo. Pablo dice, oh Gálatas insensatos. O sea, no es una expresión buena, está diciéndoles, pero ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Son insensatos? Es que no tienen sensatez. Y Pablo va a estar hablando, el versículo 2, por ejemplo, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El problema en el capítulo 3 es que estos falsos maestros estaban diciendo Cristo, sí, pero no es todo suficiente. La ley, la circuncisión, el guardar todas las festividades, el hacer un uso completo de la ley es lo que les va a garantizar la salvación. Por tanto, Pablo está diciendo, la ley es un ayo que nos lleva a Cristo, pero por medio de la ley no vamos a poder alcanzar la salvación. Esa es la discusión que Pablo está teniendo. Por tanto, nuestro versículo está enclavado entre el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo está diciendo que por medio de la ley no pueden alcanzar salvación. Llegamos a nuestro versículo. Quiero que vengan todos a mirar los vocablos que aparecen en el versículo 26 para cerrar en el versículo 28. Dice, pues todos, mira ese todos, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora viene el versículo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos, de nuevo todos, vosotros sois uno en Cristo Jesús. De ninguna manera este versículo está haciendo alusión ni a la esclavitud, ni a los roles de hombres y mujeres, ni a la permisividad para la homosexualidad, ni a la permisividad para la ideología de género, porque ya no hay hombre ni mujer. Lo que expresa Pablo es que todos, y señalo todos como hemos visto en estos versículos, todos somos justificados de la misma manera por gracia a través de la fe. Y en esto no hay ninguna diferencia para ninguna persona, sea esclavo o sea libre, sea hombre o sea mujer. Ninguna diferencia. Todos somos justificados por medio de una persona. Tenemos una única fuente de salvación, que es Jesús. Y quiero leerte algo, y que te lo quiero poner en pantalla, algo de lo que dice el doctor y comentarista Thomas Schreiner. Dice lo siguiente: Pablo mismo nunca entendió Gálatas 3:28 como cancelación de todas las distinciones. Pablo continuaba creyendo que había diferencias entre judíos y griegos, por supuesto. De lo contrario, el argumento que hace en Romanos 9:11 sería superfluo. Él continuaba creyendo que había diferencias entre esclavos y amos. De lo contrario, su consejo a ambos sería contradictorio, por ejemplo, en Efesios 6, 5, 9, en Colosenses 3, 22, 41. Y Pablo continuaba creyendo que había diferencias entre hombres y mujeres. De otra manera, su acusación contra la homosexualidad sería inconsistente, lo podemos ver en Romanos 1, 26, 27, y su mandato a los esposos y esposas sería incomprensible, mandato que se recoge en Efesios 5, 22, 23, en Colosenses 3, 18, 19, etc. El valor y la dignidad de todo ser humano es proclamado por Pablo
Pero este verso no debe ser usado en defensa de ideologías modernas. Debemos escuchar las palabras de Pablo, aunque sean extrañas para nosotros. Creo que queda claro que a la hora de establecer o usar un texto para regalárselo a alguien en un momento determinado de la vida o en cualquier otra circunstancia, debemos ser muy conscientes de lo que significa el texto enmarcado dentro del contexto que el autor del Nuevo Testamento quiso darle. De nuevo, un versículo sacado de contexto es un pretexto. Si queremos usar bien la Biblia, debemos ser personas responsables con la forma de estudiar la Biblia. Hagamos una recopilación de información, entendamos el punto focal de la carta, por qué la carta fue escrita, y entendamos que el contexto en cuestión tiene un contexto antecedente y precedente. Por tanto, haciendo usos de estas herramientas hermenéuticas, podremos adecuar el texto a la circunstancia necesaria, sin hacer un pretexto. Si te gustan estos vídeos, si crees que son de buen contenido para tu vida espiritual y tu crecimiento en el estudio bíblico, quédate con nosotros porque la semana que viene estaremos hablando de otro texto súper controversial y súper utilizado, pero tremendamente roto en el sentido inicial del autor, y es traed los diezmos al alfolí. Realmente el autor Malaquías estaba diciendo que traigamos los diezmos. ¿Qué significa para hoy? ¿En qué sentido se está usando el texto? Todo esto lo vamos a explicar la semana que viene. Quédate con nosotros. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Dale a la campanita de notificaciones para que te llegue el nuevo video que estaremos subiendo pronto. Traed los diezmos al alfolí. ¿Será? ¿Tenemos que hacer? ¿Es para nosotros? ¿Es para la iglesia hoy? Lo responderemos la semana que viene. Un saludo, Dios te bendiga. Chao, chao.